Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Te invito a que tu vida entregues a Jesús. Permite que tu alma sea llena de Él. Permite que sus brazos hoy extienda hacia ti. Él quiere que tú reines juntamente con Él. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión.
ilusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Muy buenos días, estimados hermanos, amigos, en esta fe preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque nos concede el gozo, el privilegio de estar una vez más para presentar reflexión sobre estas preciosas, profundas verdades de la fe, las experiencias de aquellos hermanos que fueron los que abrieron el camino en el mundo, que establecieron los primeros grupos de iglesias de Jesucristo en la tierra, y que no podemos perdernos sus enseñanzas, sus experiencias, sino que es cosa de tenerlas muy, muy en cuenta. Así que, mis hermanos, esta mañana soy el pastor Natividad Ramos con esta carta, la carta que el apóstol Pablo escribe a un joven también llamado Tito. Una carta pequeña, pero creo que de alto contenido, y yo espero que podamos disfrutarla. En el programa anterior, el día miércoles, yo quise hacer énfasis, o hice énfasis, en una cuestión fundamental, que Pablo le dice a aquel joven: ciérrales la boca, tápales la boca a esos enseñadores, a esos judaizantes, tápales la boca. Y que lo primero que pensaría Tito: ¿y cómo hago eso? No hay manera. Bueno, quizá alguien pensaría, pues, en un buen debate. El problema de una confrontación o un debate es que genera un estado de ánimo violento, acalorado, porque quien se vea perdido no va a querer aceptar que fue derrotado en esa discusión. Entonces, pues descartamos que ese sea un método. Vamos a mandarlo al bote de la basura, porque Pablo diría es que son discusiones de genealogía sin fin. Esas abandónalas, le dijo a Timoteo, porque son discusiones vanas, no llevan a ninguna parte. Entonces, ¿cómo, Pablo? ¿Cómo debo hacerle? Y yo creo que en los primeros versículos el apóstol Pablo habla de conocimiento, habla de entender la fe. Entonces, yo he encontrado que la mejor manera, sin tener que abrir un debate de confrontación, usted enseña a su iglesia la doctrina, enseña a su iglesia la fe, y entonces cada creyente por sí mismo será capaz de distinguir entre lo falso y lo verdadero, y él hará defensa y no permitirá que cuerpos extraños de fe entren a la vida de la iglesia. Es decir, yo creo que no hay mayor o mejor defensa que usted enseñe la doctrina a la iglesia, enséñela, pero en una generación donde en realidad pues la doctrina ha sido abandonada, pues pobres hermanos, dejó usted la iglesia en desamparo. De tal manera entonces que usted me diría, sí, pero no nos ha dicho cómo tapar la boca. Yo dije, bueno, es que si yo le voy a enseñar a la iglesia, le voy a enseñar la fe, y ellos van a poder distinguir, por supuesto que no habrán de oír a esos enseñadores o predicadores de vanidades, de tal manera que si no los oye la iglesia, pues tendrán que callarse la boca. A ver a quién le van a predicar,
porque ellos no van a evangelizar, ellos van a las iglesias establecidas. Por consecuencia, yo creo que el apóstol nos ha dado un tip extraordinario, una muy buena idea, hermano pastor, hermanos predicadores, enseñadores de la fe, hagan esto. Y yo creo que porque ha funcionado, porque yo lo he practicado, entonces estas cosas son importantes de tomar en cuenta. ¿Qué quiero decir también? Quiero decir que esta carta de Tito contiene esa clase de enseñanzas de parte del apóstol Pablo, esa clase de cuerpo de ideas para el cómo debe hacerse las cosas. Bueno, entonces de esta manera entramos al mensaje, a la reflexión del día de hoy. Y voy a leer el capítulo 1 de nuevo, el capítulo 1 de Tito, y voy a leer del versículo 13 al 14, y luego el capítulo del verso 1, la primera parte, solo para dejar una idea. Dice el apóstol a Tito: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidad, engañadores de las almas. Escuche bien, mayormente los que son de la circuncisión. Digo, no me diga usted que Pablo no está siendo categórico y directo. En otras palabras, cuidado con los que son de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene por torpe ganancia. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero, de eso hablé en el mensaje pasado. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas. Digo, pues si usted quiere que le lea algo directo, pues ahí está. No atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas, el verso, voy a leerlo todo, todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles nada es limpio. Antes en su alma y conciencia están contaminadas. Profesan conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina de esta fe. Entonces, allí tenemos una idea que el apóstol Pablo nos está regalando de los problemas que había en esa isla, que eran un buen grupo de iglesias que al parecer habían sido fundadas por judíos que habían estado el día de Pentecostés, cuando menos es la posibilidad más alta que hubieran sido esos, porque el libro de los Hechos nos menciona a judíos cretenses y estos creyeron, vinieron, pero no habían sido doctrinados. Apenas se convierten, regresan y empiezan a hablar, por supuesto, de Cristo, pero entonces mezclan también el cristianismo con el judaísmo. O sea, es lo mismo que los judaizantes. Así que entramos al mensaje de hoy y quiero volver al versículo 10, que aunque ya lo había mencionado en el mensaje pasado, voy a retomarlo, donde dice el apóstol: porque hay muchos contumaces. Entonces, eso me hace pensar, oiga, parece que la isla de Creta era matriz de los tercos y rebeldes, que llamé los tercos históricos. Creo que siempre nos hemos encontrado con tercos por historia.
en quienes la salvación parecía que poco había hecho en ellos. Y la verdad es que Tito también se ha dado cuenta, ha aceptado que son muchos. Ahora yo cuestiono, mire, vamos a un asunto importante que Pablo le plantea a Tito, un instructivo del cómo tienes que ir resolviendo estos problemas. Y entonces, si Tito dice y Pablo dice que son muchos los que están haciendo esto en la iglesia, bueno, ¿cómo habían hecho ellos esto? ¿Cómo habían hecho semejante trabajo en las iglesias de Creta? ¿Por cuál puerta estos entraron? Porque no eran precisamente los que habían venido de Jerusalén, eran ya muchos otros. Ponga cuidado a este punto. Ponga cuidado, mi hermano, en el cómo lograron sus objetivos, porque nos lleva a descubrir la estrategia que siempre usan los maestros falsos, los judaizantes, usan siempre una estrategia histórica. Porque el apóstol en este caso de Tito dice el cómo lo hicieron. Vea esto. No lo hicieron en las reuniones de la iglesia, sino en reuniones en los hogares de los hermanos. Ojo con las reuniones caseras, hermanos pastores, que tienen que ser reuniones autorizadas y supervisadas por el pastor. Porque en este tiempo parece que los creyentes se sienten con derecho de tener su propia iglesia en casa. Perdón. Su estrategia, mire, fue esta. Hicieron las reuniones en casa de los hermanos. La estrategia sería algo como esto: bueno, hagamos amistad con algunos hermanos y luego decirles que sería muy bueno reunirnos en sus casas en una charla de amigos. Nada que ver con la iglesia, le dirían. Este es un asunto de amistad personal con ustedes. ¿Lo ve? Su estrategia giró en torno a las reuniones de hogar, que yo no descalifico ni estoy en contra, porque pueden ser herramienta muy valiosa para llevar a los no creyentes a Cristo, no para reunirse para establecer doctrina. Por eso hay un pastor, por eso hay un líder. De tal manera que las reuniones caseras, yo siempre he dicho, si tienes reunión casera y tienes gente que se entrega a Cristo, intégrala luego a la iglesia. Porque difícilmente, si no aprenden a reunirse en la iglesia, ellos van a andar como estrellas errantes. Vea eso. Y usted dirá, pero ¿cómo es que eso funciona? Mire, es la misma estrategia de los leones, de muchos depredadores. ¿Qué hacen? Separan a la manada. Separan de la manada a sus víctimas. De esta manera, con las reuniones caseras, separan a este grupo de hermanitos del culto común, del culto mutuo, de la enseñanza de la iglesia, y los convierten en pequeños grupos aislados, donde tienen menos probabilidades de que entre ellos haya un creyente que les pueda rebatir y hacer frente. Por lo que para ellos, las reuniones de hogares llegan a ser la puerta eficaz para sus intenciones. Por eso estoy diciendo cuántas iglesias se han hecho pedazos partiendo de las supuestas reuniones caseras. Es una estrategia fatal. Establecen con los creyentes una amistad, y en atención a esa amistad, los hermanos les abren las puertas de su casa o de sus casas
porque Pablo está hablando en plural. Esa es la razón por la que muchos engañadores empiezan trabajando en las casas de los creyentes. Váyase donde están los que no conocen a Cristo. Pero, ¿acaso el pastor permitió eso? Yo digo, ¿lo consultaron? Les preguntaría a esos hermanos. Y ellos dirían, no, pero ¿acaso es necesario? Es mi casa. En tanto prevalece una versión casera. Mi casa nada tiene que ver con la iglesia. Discúlpeme, pero si usted está afectando la fe de la iglesia, es asunto de la iglesia. Y aquí puedo recibir, dicen, a quien yo quiera. Que no deja de ser cierto y no deja de ser falso. Dicen, hombre, sería el colmo si hasta eso yo tengo que consultarlo. ¿Ve usted el espacio libre? Lo que quiero es hacer notar lo vulnerable de las reuniones caseras para trastornar la fe. Y a este punto debo titularlo el peligro de las reuniones en casa. Que insisto, preguntaría a alguno, luego, hermano Ramos, ¿no son útiles las reuniones caseras? Si hay casos bíblicos, lo es, pero insisto, para ganar a los que no creen, para luego integrarlos al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Muchos han dicho que han recibido a Cristo en reuniones caseras, pero andan por sin ningún rumbo. Sin embargo, para explicar la doctrina, está el pastor, el que preside a ese grupo en la fe. Y yo le digo a usted, abra sus ojos y cierre sus puertas a estos señores. Cualquiera que trabaja al margen de la autoridad pastoral y de la vida de la iglesia, cuidado con ellos. No me diga que no han sucedido muchos casos, pero es por eso el verso 11 dice, trastornan casas enteras. Oye, arrastran a toda la familia. No, perdóneme, no es eso lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol habló en plural. No trastornan una casa, trastornan casas enteras, plural. Porque esas familias, o esa familia, que abre las puertas a esas gentes, tiene amistad con otras familias de la iglesia. Y estas arrastran a otras. Funciona a base de redes de una supuesta piadosa amistad. Alabado sea Dios. Abra su corazón, su entendimiento, mi hermano pastor, mis hermanos de la iglesia de Cristo. No permitan eso. Pero este es el punto. Es cierto que su casa es suya. Pero si en lo que a usted le sucede arrastra a otros creyentes, usted no tiene ese derecho ni siquiera en su propia casa, porque lo que está haciendo es invadir el espacio de fe de la iglesia de Jesucristo. ¿Diría usted que tiene sentido lo que le estoy diciendo? Si usted está arrastrando a otros creyentes a esas reuniones que al final de cuentas son desviaciones de la fe, usted está invadiendo el espacio de la iglesia. Entonces, por bien de la iglesia, cuide a quien por causa de amistad u hospitalidad recibe. Que Juan dijo, si viene alguien con otra doctrina, no lo recibas, no a la hospitalidad categóricamente. No, pero es que pues usted sabe, tenemos que ser, no se ha compadecido con el error. Por eso, la dura orden que da el apóstol Pablo a Tito en el versículo 13. Por tanto,
Vea ese por tanto, que yo digo, ¿cuál por tanto? Pues por lo que hacen estas gentes, repréndelos duramente. No seas suave con ellos, porque representan un grave peligro para la fe. Tito debe ser duro con ellos, no suavecito. Y yo quiero hacer una aclaración, porque han dicho, el apóstol Pablo era muy duro. No, era duro con los que trastornaban la fe, pero con los creyentes en la iglesia era ternura. No se confunda. Y esa expresión duramente en griego significa cortar, como corta un cuchillo filoso. La reprensión que les des debe cortar profundo, Tito, con fuerza irresistible y penetrante, aunque la experiencia me ha enseñado que cuando se ha envuelto o fascinado a algún grupo de creyentes, porque esto llegan y fascinan a ese grupo de creyentes, estos creyentes serán los más fieros defensores de esas gentes que trastornan la iglesia. Siempre he advertido sobre esta cuestión, y yo creo que usted me tiene que dar la razón, porque esto es cosa común. Tito, cuando está en juego la integridad de la doctrina, no debemos tratarlos en la misma forma que tratamos a hermanos que se desvían de la fe, pero que son dóciles y corrigen. Así que de ese modo, el apóstol está estableciendo que sí existe en estos casos una diferencia de trato. Al instruir a los que son dóciles, es propio utilizar amabilidad que se acomode a su carácter, mientras que la terquedad debe corregirse con severidad. Pero hay una cuestión, mi hermano que me escucha, ¿la terquedad será corregible? Quizá usted esté diciendo, claro que no, hermano, pero entonces el apóstol diría, ¿qué razón tiene entonces la reprensión? Y en la última parte de este verso 13 deja clara la razón y las posibilidades de tener éxito en esta tarea tan difícil. Hermanos pastores, no hay duda que Pablo nos está dando una cátedra de cómo hacerle. Pues dice, repréndelos con dureza para que sean sanos en la fe. Pero espere un momento. Que sean sanos en la fe, ¿quiénes? ¿Los falsos maestros o los hermanos que han sido engañados? ¿Quiénes son corregibles? Bueno, él está hablando de los contumaces. Entonces debemos pensar quiénes eran esos contumaces que enseñaban cosas que no convenían a la edificación de la iglesia. Los hermanos que les habían prestado sus casas, dizque para ministrar. ¿Sí? Bueno, pongamos una frontera. En el verso 10 les llama contumaces a los que hablan vanidades, cosas sin sentido, los que engañan las almas. Sin duda, aquí habla de los falsos maestros salidos de los judíos. Se los dijo claro. Se los dijo claro, los que son de la circuncisión. No escuche sus fábulas. Y los gentiles, pero la mayoría eran judíos. Indiscutiblemente había gentiles que enseñaban y enseñaban mal. Ya se sentían maestros. ¿Cuántos que saben cualquier cosa de la fe ya se sienten maestros? Pero la mayoría en Creta eran judíos. Porque mire lo que dice, mayormente los que son de la circuncisión. Oiga, a esos hay que corregir. A esos quería el apóstol Pablo que Cristo reprendiera con dureza.
A esos que pervierten la fe, a esos hay que taparles la boca. ¿Cómo hacer eso en estos tiempos? Que tienen el espacio de las comunicaciones. Bueno, hacer lo mismo. ¿Cómo, hermano? Enseña a su iglesia para que no los oigan ni siquiera por televisión. Enséñales por qué, pero déles enseñanza que justifique lo que usted le está diciendo. Que no sea un sí porque sí o un no porque no. Enséñales. Hay que negarles espacio. Miren, hermanos, que me escuchan. Vayan ustedes a una librería cristiana y está llenas de los escritos de ellos. Que yo digo y sostengo que los hermanos que tienen librerías, no a nombre de la mercadotecnia o del libre mercado, tienen derecho a venderle a los hijos de Dios basura. No, señores, porque comparecemos en el tribunal de Cristo y ustedes no tienen ningún derecho de venderles comida chatarra o enferma, dañada, pero lo hacen. Vaya a las librerías y verá cómo están llenas. Pregunte por libros antiguos de esos fuertes. Ya no existen, ya los sacaron de circulación. Porque han desestimado esta advertencia. No los inviten, no vayan a sus conferencias. No vayan a sus seminarios. Enséñale a la gente que no vaya. Pero que ellos sepan por qué no. Para que esos fueran sanos en la fe. O que fueran sanos en la fe los hermanos que estaban fascinados de las fábulas judaicas que estos contaban. Pues los versículos 13 y 14 se refería a hermanos a reprender con dureza a los hermanos que no solo seguían a esos habladores de vanidades, sino que los defendían. Yo no he encontrado la más fiera resistencia más que en creyentes que están envueltos, fascinados por esa gente. Se convierten en verdaderos combatientes que no solamente defienden sus enseñanzas, sino a sus personas. Por eso Pablo, viendo la gravedad del problema, le dice, repréndelos para que sean sanos en la fe. Y agrega, que no atiendan a fábulas. Que yo creo que la iglesia contemporánea pareciera que pertenece a la isla de Creta, porque es una época cuando persiguen fantasías, supuestas visiones y revelaciones. Y por naturaleza, los cretenses tendían a las fábulas. Por eso llamaban a esa isla la isla de los mitos. ¿No se habrá convertido la iglesia contemporánea en la iglesia de los mitos? Yo digo que sí, porque al convertirse siguieron persiguiendo la fantasía, los mitos, y Tito debía ser duro con ellos, no solo para mantenerlos dentro de la fe, mantenerlos a raya a esos otros. Pues es que defender el rebaño tiene un precio. No todo el mundo le va a gustar lo que usted haga, pero defensa de la fe necesita particularmente dos cosas, o tres. Una de ellas, que usted conozca la fe, pero si usted mismo no conoce la fe como pastor, pues lógico que usted mismo estará expuesto al error. Dos, que usted no tenga intereses creados. Y tres, que tenga mucha hombría. Sí, señor, se necesita audacia para hacer defensa de esta fe gloriosa que Cristo nos regaló. Y la prueba, que se trataba de los creyentes engañados.
es que les dice que no atiendan a fábulas judaicas. Digo, más clarito lo quiere, más clarito. La iglesia se había hecho muy receptiva a esas enseñanzas que Pablo califica de vanidades, cuando que en Cristo estamos completos. Y yo le digo al apóstol, ¿hay alguna receta para evitar caer en esos engaños? Y él vuelve a decir, sí, sí la hay. Y es muy sencilla. No los escuchen, que no les presten atención. Y yo le digo, qué cosa tan sencilla. Con unas cuantas palabras, el apóstol nos da rumbo, nos da orientación, nos dice, sigan por este camino y sacan adelante a la iglesia. La única condición es que usted les enseñe, para que los hermanos no sientan una imposición de un no nomás por un no. Justifíqueles enseñándoles la doctrina, enseñándoles la fe, para que ellos hagan causa con la doctrina de Jesucristo. Y yo le aseguro que no los escucharán, no les prestarán atención. Yo vivo esa experiencia en la iglesia que presido. Y yo le digo, qué cosas tan sencillas. Con unas cuantas palabras, el apóstol declara con qué medios pueden los hombres defenderse a sí mismos. No les presten atención. Oiga, discúlpeme, pareciera sencillo, pero tiene que haber de por medio la enseñanza. No les presten atención. Hermanos, eso cancela el famoso, ¿cuántas veces los hermanos de ciertos lugares diversos me han dicho, hermano Ramos, pero yo solamente los oigo? No se haga cómplice de ellos. No se haga cómplice de ellos. Pero, ¿por qué tanto batallar con los creyentes? ¿Por qué son tan vulnerables? He aprendido que cuando la verdad divina ha ganado terreno en nuestro corazón, todo lo que quieran meter extraño en su corazón, usted lo sentirá como algo desabrido. Cuando usted siente en su boca algo desabrido, lo expulsa. Y sencillamente no tendrá cabida, porque lo que usted les oye decir se da cuenta que no tiene sentido con la fe. Y lo digo con toda seguridad, me quejo de que la iglesia la han dejado sin doctrina. Y lo digo con toda seguridad, que todas estas cosas tienen éxito en los creyentes que están vacíos de la palabra de la verdad, la doctrina de Jesucristo, porque esta sí sacia el alma. Así que Pablo, cierto que el problema era grave, pero Pablo está instruyendo a Tito en lo que yo le llamaría el cómo salir bien librados. ¿Y cuándo es que un creyente sano empieza a perder la pureza de su fe? Mi experiencia de años de ministerio me ha enseñado que tan pronto como un creyente comienza a prestar oídos a las novedades y a las vanidades, en esa misma proporción perderá la pureza de la fe. La iglesia ha tenido por 2000 años la fe que ha hecho salvo a millones. ¿Por qué tiene que usted andar escuchando a los novedosos? Véalos en qué están terminando. Véalos. En regresar a la idolatría. ¿Y cuál es el síntoma de esta enfermedad en un creyente? Se lo voy a decir.
y quiero que usted lo procese en su entendimiento. Esta es la señal más evidente. Escúchela. Ese creyente se estanca, no avanza, pierde ilusiones. Pero el apóstol de nuevo vuelve sus ojos a los de su pueblo, a los judíos que habían corrompido la iglesia. Y aquí, aunque no le parezca, judaizar la iglesia es corromperla. Pues, ¿qué había pasado? ¿Qué estaban diciendo los de la circuncisión a todos esos hermanos? ¿Qué les estaban diciendo los de la circuncisión a quienes indebidamente la iglesia cristiana les había otorgado que tomaran la palabra en el pueblo? Vía las familias. Pues ni por consideración, Abraham, alabado sea Dios, usted ni por consideración ni amor a la historia de Abraham, usted no debe permitirles en la iglesia que ellos enseñen, que acudan a nuestras iglesias para conocer sus ritos. Yo siempre he dicho, cuando un judaizante va a nuestras iglesias y se sienta porque quiere oír la predicación de un hermano gentil. No, señores, ellos quieren que usted se siente a oírlos a ellos. Para que conozcamos sus ritos y para traerlos a la iglesia, ni siquiera en términos de folclore. Y así hemos terminado el capítulo 1, aunque yo digo que más bien el cierre de todas estas instrucciones es el verso 1 del capítulo 2, como si dijera, mira, Tito, frente a todo este desastre que tienes en la isla de Creta, vienes a rescatar lo rescatable. Tú dedícate a predicar lo que conviene a la sana doctrina. Es lo que acabo de decir. Tú enseña y enseña y enseña la doctrina de Jesucristo, la sana doctrina. Ella va a poner de pie a esa gente, ella va a sanar sus almas. ¿Por qué cree que siempre digo, enséñenle la fe? Explíquesela. Y bien podíamos llamar a ese pasaje algo así como esto. Tito, dedícate solo a eso. Porque si quieres acabar con esas cosas vanas, tienes que dedicarte a edificar a los creyentes con la doctrina. ¿Y eso cómo se logra? Tito, los titos del mundo el día de hoy, que tienen amor para la iglesia, que quieren sacarla bien librada, titos del mundo, eso solo se logra predicando y enseñando la doctrina. Por supuesto, dice, me refiero a la sana doctrina. ¿Y es sana? Y esa palabra de sana en griego significa higiene, alabado sea Dios. Higiene. Quite todos los virus. Y es aquí donde regreso al verso 9. Pues Pablo piensa en los predicadores y en los hermanos útiles en la fe y los llama los retenedores de la fiel palabra. Y es aquí donde pienso cómo funciona eso y descubro que la enseñanza efectiva viene de un pastor que entiende la palabra y que tiene lealtad con la fe de Jesucristo. Pues la palabra retenedor en griego significa aferrarse o adherirse a algo con fuerza. El apóstol quiere marcar el alma de nuestro auditorio este día, a los titos de hoy, a los pastores, a los que tienen a cargo a los creyentes, que se aferren a la palabra, que le enseñen a los hermanos a aferrarse a la fe, cosa que implica mucho más que meramente creer. No, implica constancia en ella.
Y es justo en eso, en ese no aferrarse, donde se ha dado el fracaso. Y en gran medida la responsabilidad de las predicaciones y enseñanzas superficiales y vanagloriosas, que son características de este tiempo. Causa de sermones superficiales, débiles, sin sabor al alma. Los predicadores en una gran mayoría se han convertido en cómicos profesionales, cuentistas, oradores hábiles, eso sí, hombres del espectáculo y del entretenimiento, lo que alguien llamó, y me dolió mucho, las payasadas del culto evangélico. Así que cuando el apóstol le ordena que su predicación se ajuste a lo que conviene a la sana doctrina, en realidad le está diciendo que por encima de todo qué hacer, él debe dedicarse a predicar la sana doctrina. Pero ¿cuánto tiempo, cuántas veces? Le preguntaría a Tito, él dirá siempre: Tito, esto no es cosa de predicarlo una o dos veces, ni aún varias veces. Nunca eso será suficiente. Entonces, ¿cuánto, Pablo? Todo el tiempo que conserves el oficio de pastor o de ministro de Jesucristo. En verdad, la tarea de todo aquel que se dice llamado al ministerio es esa: dedicarse a predicar siempre, siempre, siempre la sana doctrina, que significa lo que es íntegro, lo que nutre. Y si usted como pastor o predicador hace eso, le garantizo que va a ahuyentar toda especulación de la iglesia. Espero, mis hermanos, que esta mañana hayamos sido bendecidos por esta palabra hermosa. Hermano Isaí, hermanos del auditorio, que el Señor les bendiga. Y nos vemos el próximo lunes. Amén.
sin fin ha de ser. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.